Invitamos a los participantes de la siguiente conferencia que pasen al escenario, a tomar sus lugares. Muchas gracias. Bueno, muy buenas tardes para todos. Yo soy Mario Nieto, para los que no me conocen, director adjunto de servicios operativos de Grupo CISA. Y es un gusto en la tarde de hoy poderles presentar al licenciado Claudio Varano. Claudio, gracias. Claudio estudió física y ciencias de la computación en la Universidad de Buenos Aires y ha asesorado durante cerca de 30 años una enorme cantidad de ciudades, autoridades y empresas en estos procesos de transformación. De lo que investigué un poco de tu trayectoria, Claudio, recuerdo ciudades como Ciudad de México, León, Bogotá, Pereira, Quito, Guayaquil, Santiago de Chile, y como les decía, no solo del lado de las autoridades, sino del lado de las empresas, empresarios como ustedes, ha estado Claudio asesorándolos. Entonces es un honor, un gusto poder compartir con él este espacio, y antes de darte la palabra, Claudio, yo quisiera compartir un par de ideas que, como introducción, que recojo de estos 2 días de congreso, y es: por un lado, estamos frente a un desafío muy grande de sostenibilidad, una crisis, si se quiere, y sostenibilidad principalmente por 2 fuentes. Por un lado, se están reduciendo los ingresos porque la demanda está cayendo, y por otro lado tenemos más costos porque las autoridades y la sociedad nos empiezan a exigir buses eléctricos, esto requiere mano de obra más especializada, todo esto termina costando más. Entonces se juntan estos 2 ingredientes que hacen que tengamos un desafío de sostenibilidad, y nos Sergio hace un rato, hay ciudades enteras que no lo vieron venir y sus sistemas de transporte pues entraron en crisis. Otra idea fundamental es: una de las maneras de hacer frente es robusteciendo las estructuras de gestión, si se quiere, las empresas, para hacer frente a ese desafío, porque efectivamente hoy necesitamos empresas que sean capaces de optimizar de mejor medida los costos, de estimar de mejor manera sus demandas. Decía también un panelista hoy, la demanda ya no nos cae por gravedad como hace algunos años. Entonces necesitamos avanzar en esa transformación del sector hacia empresas. Y una idea que ya es de cosecha mía, y ahorita hablando de innovación, y es que ustedes, y me refiero a los transportistas, son innovadores y han sido innovadores desde mucho tiempo atrás, porque ustedes han sido quienes han transportado esta ciudad durante más de 50, 60 años, y eso no se hace si no se encuentra la manera de reinventarse. Y me quedo con la definición de innovación que mencionaban ahorita, y es encontrar formas diferentes de hacer las cosas, de hacer los procesos para mejorar el resultado, y ustedes lo han tenido que encontrar porque de otra manera no estarían hoy acá. De hecho, el hecho de que hoy estén acá habla mucho de su interés por innovar, al querer escuchar qué está pasando en el sector en otros lados, para ver cómo hacerle frente a estos desafíos y estos retos de sostenibilidad. Y eso para mí genera una esperanza muy grande, porque vamos a superar todos estos desafíos, porque ustedes son innovadores, ya lo han hecho, tenemos que pues juntos encontrar la forma de hacerlo. Sin más preámbulo, el día de hoy pues Claudio nos va a hablar un poco de estos temas y de la tecnología dentro de las empresas y por qué dudamos todavía acerca de su implementación. Por favor. Bueno, buenas tardes, gracias Mario, gracias nuevamente a Nicolás y a Jesús por invitarme. Si me pone la presentación les agradezco. Es un gusto volver a estar con ustedes, con muchos ya nos conocemos, para los que no nos conocen, siempre hacen mi presentación de lo que estudié, donde trabajé, y nunca hacen mi presentación reducida. Claudio, argentino, hincha de Boca, y ahora orgulloso abuelo de Josefina. Esa es, la verdad es un logro que he tenido estos últimos años. Bueno, como dice el título, es algo que me pidió Nico en particular, si por qué dudamos la tecnología. Una pregunta. Terminaron de comer. Vino un panel de innovación. Después del panel de innovación, vino otro panel de tecnología. ¿Ustedes quieren que hablemos de tecnología? ¿O mejor le cuento una historia?
es una pregunta retórica porque le voy a contar una historia. O sea que no importa lo que me contesten, seguro voy a contar la historia. Uy, se fue. Le voy a contar la historia de Poncho. Poncho era un chavito que, como todo niño, siempre tenía muy claro qué quería hacer cuando era grande. ¿Quería ser astronauta? Bueno, no. ¿Quería ser médico? No. Como todo niño, lo que Poncho quería ser era camionero. Poncho soñaba con su propio camión. Entonces fue creciendo, fue trabajando mucho y después de mucho tiempo logró su sueño, tener su camión, al que él llamaba con todo orgullo mi camión. Entonces, ¿qué era lo que hacía Poncho? Lo manejaba, le cargaba combustible, lo mantenía cuando se le rompía, lo lavaba y, lo más importante, juntaba todos los ingresos. Entonces, Poncho, feliz porque había cumplido su sueño. Pero ¿qué pasó con el tiempo? Poncho fue creciendo, se fue cansando, dice, ya son muchas horas, este tráfico que ya todos conocemos, entonces, ¿qué necesito? Un nuevo socio, que es un conductor. Entonces, en el esquema anterior, ¿qué era lo que tenía Poncho acá? El control total de su camión. Él sabía todo lo que pasaba, cuánto gastaba, cuánto consumía, cuánta gente subió, cuánta gente me pagó. Cuando tuvo que ceder la participación a un nuevo actor, ¿qué pasó? Perdió el control. Entonces, ya, los tiempos es como decía Rigo recién, sabe cuándo sale, cuándo llega, pero no sabe qué pasó en el medio. Ya empezaron a haber desvíos de recorrido en la ruta. Y fíjense el dibujito del dinero. Ya empezó a disminuir también el ingreso del dinero. ¿Qué pasaba? Perdió el control. Pero no solo eso, sino que después Poncho también se dio cuenta que no estaba solo, porque estaba en una ruta donde estaba Poncho, Paco, Manolo y el resto de la gente. Y todos estaban trabajando en la misma ruta para conseguir el pasaje. ¿Y qué pasaba? Esto no sé si ustedes lo conocen, algunos de los compañeros de acá, ¿no? ¿Qué era lo que pasaba? Entonces, como trabajaban en lo que hemos hablado desde el principio de estas charlas, en la figura del hombre camión, ¿sí? Entonces, cada uno competía por sobrevivir. Y acá sí voy a hacer un pequeño paréntesis, y que para mí es lo más importante, ¿sí? La figura del hombre camión, o el modelo afiliador, como dijo Viviana, que tiene en Medellín, es realmente una enfermedad, es como si fuera un cáncer del transporte. La figura, no la gente, entiéndase bien eso, ¿eh? No estamos hablando de las personas, sino el modelo del hombre camión realmente es un cáncer en el transporte, porque como lo digo siempre, camión que no circula, propietario que no come. Es un tema de supervivencia. Entonces, si no nos damos cuenta que, vuelvo a leer atrás, la unidad en el transporte no es mi camión, es la ruta. ¿Sí? ¿Yo de qué vivo? De la gente que sube a mi camión. Pero la gente no sube a mi camión, sube a la ruta, porque entonces a las 3 de la mañana, a las 5 de la tarde, a las 8, yo no estoy dando el servicio todo el tiempo. Lo que busco es el servicio de la ruta. Entonces lo que tenemos que tener claro, que lo que tenemos que hacer es tener una ruta como unidad y no en forma individual. Y es lo que estaba hablando. Ya no tienen que pensar en mi camión, tienen que hablar de nuestros camiones. En el esquema, como bien decía, en el esquema de hombre camión actual, ¿qué pasa? Imagínense que somos 4 personas y nos sobra un camión, porque realmente no nos dan los pasajeros para eso. En el esquema tradicional, es decir, estamos Nico, Pepe, Mario y yo. Sobra un camión, ¿qué hacemos? ¿A quién le cortamos la cabeza? En el esquema de una empresa, los camiones son de todos. Entonces lo único que tenemos que hacer es parar un camión. Y todos seguimos percibiendo nuestros ingresos. Ya no se trata de ser dueño del camión, sino ser socio, accionista, el título nobiliario que ustedes quieran ponerle. Una cosa que yo siempre he encontrado en el gremio que dicen, pero esto lo hizo mi papá, mi abuelo, y se lo quiero dejar a mis hijos. Que es muy válido, es muy válido. Pero yo les hago una pregunta. ¿Quién tiene garantizado que sus hijos se van a querer tirar abajo del camión, cambiar el aceite y hacer exactamente lo mismo que están haciendo ustedes? Perdón. En el caso de si ustedes son socios de una empresa, las acciones se heredan.
se las puede entregar tranquilamente a sus hijos y eso les da la continuidad a su negocio. O sea, su negocio no se pierde. El tema de los conductores. Ya los conductores ya no es una bronca particular de uno, es una empresa. La optimización del uso de los camiones. Solo uso los que necesito, no tiene sentido usar más camiones. Tengo economía de escala. Ya no hay vueltas malas o vueltas buenas o vueltas malas. ¿Por qué? Porque el ingreso se distribuye entre todos los de la empresa. Lo importante es que la empresa ya accede al sistema financiero, ¿sí? Y puedo también renovar la flota, si lo manejo como un todo. Pero hay una cosa que es importante, y eso sí lo tienen que tener conciencia ustedes. La unidad en el transporte no es el camión, es la ruta. O sea, la unidad mínima es la ruta. Yo no puedo pensar individualmente como mi camión. Entonces, perdón, para volver a tener control, ¿qué es lo que tengo que hacer? Poner tecnología a bordo. Imagínense que no contraté un conductor, compré 5 camiones. ¿Cómo hago yo para tener control de mis 5 camiones? Yo no me puedo dividir en 5 pedacitos. Entonces lo que tengo es la tecnología, como todos mis antecesores hablaron, que me permite tener completamente el control. Sé cuántos kilómetros hago, sé la velocidad, sé cuánta gente sube, sé cuánta gente paga, tengo todo el control nuevamente. Entonces tengo resultados inmediatos. Información muchísima que me va a permitir planificar, hacer todo lo que necesito y otra vez volvió a crecer el dinero. Entonces, el objetivo principal de esto es que ustedes ganen más dinero a través de volver a tener el control de su empresa, no de su camión. Y acá si vimos todo esto, ¿por qué se duda cuando uno trata de implementar un sistema de recaudo? ¿Por qué todo sigue habiendo? Hay empresas que se han mudado, que lo tienen claro, que han modificado su forma de ser. Jesús lo dijo el primer día. Hoy todos deberían ser empresarios. Deberían ser empresarios. Y no así tener el esfuerzo individual, tradicional y artesanal que están haciendo ustedes. Entonces, ¿por qué se duda? Una de las cosas es que el sistema de recaudo siempre, o muchas de las veces equivocadamente, lo ven como un fin. Entonces, cuando hacen una licitación, una exigencia por parte de la autoridad, dice, necesito que pongan el recaudo y que aprendan a trabajar porque cuando pongo el recaudo. El sistema de recaudo no es un fin, es una herramienta para lograr el fin. ¿Y cuál es el objetivo? El servicio público de transporte. No se olviden de eso. Ustedes están prestando un servicio público. Y el servicio público de transporte, lo que yo necesito es que la gente fluya por el sistema. ¿Se acuerdan cuando Viviana decía del sistema integrado y la red de transporte? Que la gente pueda fluir independientemente de que se suba a un camión, de una empresa, al metro, al metrobús, lo que fuera. Que la gente fluya y no los vehículos. O sea, la gente tiene que circular tranquilamente por el transporte. Y acá es donde aparecen palabras extrañas, complicadas, tarjetas inteligentes, mapping, RFID, geolocalización, pagos abiertos. Todo el mundo me imagino que sabe que son pagos abiertos, pagos cerrados, closed loop, open loop, y si me dicen que todos saben, es mentira. ABT, billeteras digitales, código QR, gestor nacional, sistema interoperable de recaudo. Ahora todo el mundo está hablando de la interoperabilidad de los sistemas de recaudo. ¿Quién sabe qué es la interoperabilidad de los sistemas de recaudo? ¿Alguien que me responda? Si no, le voy a tener que preguntar a Mario. Bueno, la definición no técnica. Bueno, buenísimo, ¿eh? Sí. A ver. No, nada, es el avance que tienen las ciudades con un solo medio de pago, la tarjetica, que nos sirve para pagar en Metrobús, pero que también sirve para pagar en el convencional o en las bicicletas públicas, digamos, en todos los medios, en el Metrocable, en todos los medios de transporte. Esa es la interoperabilidad y que exista la posibilidad de integrar nuevos modos de transporte cuando lleguen a la ciudad. En parte es correcto y el concepto está, pero no es solo nuevos medios de transporte, sino nuevos actores, que pueden ser distintos actores que compartan el mismo medio de pago. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, pero a lo que voy es, ¿ustedes se acuerdan cuando tenían la tarjeta del metro y la del Metrobús? Y que tenían que integrarla y hacer que sea interoperable. No era un tema tecnológico, era un tema de discusión entre el metro y yo Metrobús, a ver quién tiene más fuerza. Entonces, ¿me pone la presentación, por favor? Voy a dar un ejemplo de sistema interoperable para que se entienda. Y, Mario, te pido una disculpa, siempre el que está a mi derecha pierde. Entonces, Mario, igual, te va a la izquierda también. Sí, ¿tenés celular? ¿Qué marca?
Con el micrófono. iPhone. iPhone. Y cuando fuiste a comprar un celular, me imagino que pediste que tenga tal cámara, tal memoria. ¿Es correcto? No, bueno. Y en algún momento, cuando estás hablando con el vendedor, le dijiste, quiero que mi celular sea interoperable. No, no. ¿Usaste la palabra interoperable? No. Muchachos, imagínense, están las ciudades, ¿sí? Entonces, no hay teléfonos, recién llegan. Viene a Ciudad de México, Samsung. Entonces, toda la gente en México tiene Samsung. Maravilloso. Uy, otra vez. Puebla. En Puebla desembarca Huawei. En Tijuana, Motorola, y en Guadalajara, iPhone. Buenísimo. Entonces, toda la gente de Ciudad de México usa Samsung y puede hablar entre ellos. ¿Esto es lo que necesitamos o lo que necesitamos es esto? Que todo el mundo hable con todo el mundo. Entonces, los teléfonos no son interoperables. De hecho, ya vienen con eso. ¿Qué es lo que pasa? Lo mismo que el sistema bancario. Yo tengo Banamex, imagínate que Banamex solo atiende a los clientes de Banamex. Banorte, solo Banorte, Bancomer y Scotiabank. Entonces, yo puedo hacer mis transacciones solo con mi banco. No, necesito que cualquiera pueda depositar e interactuar. Entonces, ¿los sistemas bancarios son interoperables mágicamente? ¿Los sistemas celulares son interoperables mágicamente? No. ¿Qué tienen en común todo eso? Que antes de implementarse había una norma, un estándar, una reglamentación que fijaba las reglas del juego. Cosa que no ha pasado con los sistemas a bordo de los camiones, sobre todo los sistemas de recaudo. ¿Qué fue lo que pasó históricamente? Las autoridades, como... ¿Quién está de autoridad acá hoy? ¿O se fueron todos ya? ¿No me quedó ninguno? ¿Se graba esto, Jesús? ¿Jesús, se graba esto? No, no. Ah, no, listo. Las autoridades lo que han hecho es decir, toda la vida, es decir, como yo no entiendo de esto, que se arregle uno. Lo que hacen, inventan las licitaciones, que es un recurso válido hace tiempo. O sea, hacen la licitación, entonces contrata un tercero que diga, bueno, ayúdame, Mario, ¿cómo le hago? Porque de esto no entiendo. Y está bien. Lo que pasa, que eso que estaba originalmente bien, lo que no se dieron cuenta que le estaban cediendo todo el control, toda la definición de la reglamentación, el stand, todo, a un tercero. Y era responsabilidad de la autoridad. Entonces, ¿quién fijó la norma? Él. Si él llegó primero, cuando yo quiera llegar, no voy a poder jugar. Entonces, ¿qué es lo que están haciendo ahora las autoridades? Están tomando conciencia de eso. Por eso están hablando de sistemas integrados de transporte, donde uno de los requisitos es la definición de ese reglamento. Y esto es mensaje que va directo a ustedes. El que tiene que definir eso es la autoridad, no ustedes. ¿Sí? A ustedes tienen que venir y me dicen, mira, tengo que cumplir con esto, pero el que me tiene que dar el marco es la autoridad. Y a lo que voy es, cuando yo digo que el marco me lo tiene que dar la autoridad, y ustedes no tienen que ser especialistas en todo esto. Y les voy a dar un ejemplo, pero que es muy simple. Miren, les hago una propuesta laboral. Necesito un socio para mis trabajos. Necesito alguien que sepa manejar con solvencia lectura de tarjeta RFID. Que sepa manejar sensor de precisión para GLONASS y todo eso que dice ahí. Necesito que sepa manejar comunicación dúplex por división de frecuencia. Un sensor para identificación de huella digital, todo eso también necesito. Que sepan y que tengan conocimiento de manejar sensor de proximidad. Dynamic AMOLED. Un procesador de 8 núcleos, software de código abierto que maneje en Linux y que maneje en IP68. ¿Quién de ustedes cumple esas condiciones? Bueno, además de él que debe saber de qué estoy hablando. ¿Alguien? ¿Quién? No, vos tampoco. Bueno, sí, esto suena complejo, ¿no? ¿Sabe quién cumple estas condiciones? Pero Dios. Todos ustedes. Eso es un celular. Entonces yo no necesito que ustedes sean expertos en tecnología, que sepan en GPS, que me programen en Linux. Lo que necesitamos es que usen la tecnología y que se dejen ayudar para utilizar esa tecnología. Pero fíjense, siquiera yo se las complico con todos esos términos raros, extraños, pero no pasa por ahí. Ustedes no tienen que ser expertos en eso. Entonces, como bien hoy venían diciendo en todas estas conversaciones anteriores, la tecnología está, la información está. No puede ser que nosotros no estemos accediendo a la tecnología, y ustedes transportistas en particular, sobre todo para mantener el control de sus vehículos.
y poder hacerlo. Y para mí, si yo tomé algunos apuntes de lo que hablaba el grupo joven, millennial, de innovación. ¿Todos les entendieron al grupo de Chente? ¿Que entendieron todos los que hablan los chicos o había algunas cosas que se perdieron? Pero una de las cosas que sí hicieron mucho énfasis es que no es un tema de tecnología, era un tema de cultura y de costumbre de la gente. Entonces, por eso estamos hablando de esa transformación cultural que yo les estaba comentando. Entonces, reflexiones finales. Y ya después conversamos un ratito. No tengo que ser experto en tecnología. Solo tenemos que querer usarlas. Los beneficios de utilizar la tecnología son, si quieren podemos charlar horas, pero yo en varias presentaciones ya lo hemos hecho, ya saben lo que significa. No hace falta que le diga, si tú tienes que ir a cargar combustible por tu cuenta, te va a costar un dinero. Si compramos, no sé, él les puede explicar un poco lo que hacen en cualquiera de las empresas del grupo. Cuando compran por economía de escala, ganan un montón ahorran un montón de dinero. El hecho de no sacar a circular un vehículo que lleva 10 pasajeros en lugar de 50 es también un ahorro de dinero. O sea, el tema de manejarse como empresa es indiscutible. ¿Me ponen la presentación, por favor? Y entonces acá es el tema clave, que es la respuesta al título de la presentación. ¿Hay temor a utilizar la tecnología? ¿O realmente lo que tengo es temor a mi cambio? Yo creo que es un temor al cambio de trabajar, no es al usar la tecnología, porque no hay ninguno de ustedes, ninguno de los acá presentes, de los compañeros transportistas en particular, que no usen tecnología. Muchachos, usan el celular, ven Netflix, van al banco, usan las tarjetas de crédito, hablan y pueden ver una videoconferencia con alguien que está en Francia. O sea, todo el mundo está utilizando tecnología. Entonces, ¿cuál es realmente el problema acá? Yo creo que es más un temor al cambio. Como yo siempre digo, si el transportista no tiene miedo al cambio, es fiel a las costumbres. Entonces no quiere cambiar por eso, respeta las costumbres y dice, las sigo continuando en el tiempo. El último punto, y para mí es fundamental, y pongo uno que no puse y lo vuelvo a repetir. La unidad, que se entienda bien esto. Yo no puedo pensar que la unidad del transporte es un camión. Un camión solo, aislado, no sirve. Es la ruta. Les doy el último ejemplo y pasamos a las conversaciones. Imagínense que queremos poner un restaurante, ¿sí? Tomo 5 gentes de aquí y hacemos un restaurante. Entonces, Mario tiene la mesa 1, yo tengo la mesa 2, la mesa 3, la mesa 4. Cada uno tiene su mesa. Y cada uno tiene su mozo. Y cada uno contrata su cocinero. Y cada uno contrata la gente que va a cobrar con su tarjeta. Y cada uno va a hacer las compras particulares para lo que voy a servir en esa mesa. Eso no es un restaurante. Y ahí van a perder todos plata. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Nos ponemos de acuerdo los 5. Entonces ya no importa si Pepe o Ángel cuando entre se sientan en la mesa 1, la 2 o la 3. Son clientes de nuestro restaurante. Entonces, en el caso puntual de ustedes, compañeros, lo venimos repitiendo desde hace, este es el 16 Congreso, bueno, desde hace más de 16 años. Tienen que dejar de pensar en mi camión y cambiarlo por mi empresa. Y hago la palabra grande, mi empresa, porque cuando dicen, no, vamos a cambiar de hombre camión a empresa, es decir, ¿y cómo le voy a dar a la empresa mi patrimonio? Lo que tienen que entender, que la empresa son ustedes, no hay otro, son ustedes mismos con otra figura. Y creo que acá termina. Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias, Claudio. Antes de dar paso, esto es que nos quedan 6 todavía, ¿cierto? Sí, por eso. Estamos bien. Antes de dar paso a un par de preguntas del público, quisiera algunos consejos para quienes todavía están dudando un poco en dar ese paso hacia la tecnología, desde lo elemental, sí, desde lo sencillo, en sus empresas o los que todavía en ese momento están en el esquema, ¿sí? Tradicional. ¿Cómo dar ese paso inicial, que a veces es el que más cuesta? Sí, yo te entiendo. Lo que pasa es que aquí otra vez, no es un tema de tecnología, es un tema de cambio cultural. Por eso insisto, y disculpen que sea reiterativo, el camión no es la unidad de negocio. El negocio es la ruta como mínimo.
Entonces, tienen que darse Ábreme el cuenta que 2, tienen por que favor, compartir una hermano. ruta. Y si van a compartir una ruta, y si ustedes condujeran sus camiones, tendrían control sobre eso. Como seguro van a tener un conductor, tienen que tener control sobre el conductor. Y como tienen que compartir con otros socios, tengo que hacer que el sistema fluya. Entonces, a través de la tecnología, puedo decir cuál es la separación que tiene que haber entre cada uno de los vehículos. Y desde el momento que estoy diciendo que los ingresos son de la ruta, de la empresa, que es mi empresa, que soy yo, que no es otro que vino de afuera y va a manejar mi dinero, sino que soy yo, ya me dejo de preocupar si el pasajero subió en tu camión, en mi camión o el que viene atrás. Lo importante es que la ruta de un servicio, como todos están diciendo, que dé certidumbre, que dé certeza, para poder captar la mayor cantidad de pasajeros, para tener más Tres de ingresos, mano, por que lo favor. distribuimos entre los socios. Sistemas de control de flota, básicamente. A ver, y otra cosa, cuando hablan del recaudo, siempre hablan del recaudo, por eso siempre todo el mundo te dice, no, voy a poner el sistema de recaudo. Yo les hago una pregunta. ¿Cuál es la variable más importante de su negocio? El indicador más importante, ¿cuál? Esa es la mitad. La variable más importante del transporte, y que son los indicadores básicos, es el IPK. ¿Alguien sabe qué es el IPK? Sí, ¿y alguien sabe qué es el IPK? Ese es el título. No, lo acabo de decir. El IPK es el índice pasajero kilómetro. ¿Qué significa eso? Yo también, suena lindo, IPK. ¿Y eso qué es? ¿Saben qué es? Es muy simple. Cada vez que mi camión, que ya es parte de mi empresa, que ya no es más mi camión, sino que es el camión 17, cada vez que mi camión hace 1 kilómetro, me cuesta tanto. Tengo el costo del combustible, el costo del deterioro de las llantas, lo que me cuesta proporcionalmente el conductor, los costos de mantenimiento, etcétera, etcétera. Entonces, yo hago 1 kilómetro y mi camión gasta... ¿Cuál es la tarifa acá? Bueno, imagínense, yo hago 1 kilómetro y sé que cada 1 kilómetro yo gasto 10 pesos. ¿Por qué? Porque esos son los costos que saqué haciendo todas las cuentas. ¿Sí? El índice pasajero kilómetro lo que hace es compara cuál es mi ingreso por el kilómetro. ¿Eso qué quiere decir? Entonces, si yo hago 1 kilómetro que me cuesta 10 y transporto un pasajero que me paga 8, estoy perdiendo plata. Si yo hago 1 kilómetro y transporto pasajeros que me pagaron 10 pesos, estoy haciendo beneficencia, porque es 10 de ingreso, 10 de gasto. Y si yo hago 1 kilómetro y transporto 5 pasajeros, ahí mi negocio es rentable. Entonces lo que ustedes tienen que hacer es ver que ese indicador del IPK tenga un valor mayor que 1, porque si no estoy perdiendo plata. ¿Sí? Entonces, eso es lo que le va a dar a ustedes la mayor rentabilidad del negocio. Cuando nosotros tenemos, otra vez, en el esquema clásico, 10 camiones, donde cada uno transporta 20 pasajeros, cuando en realidad con 8 camiones transporto la misma cantidad de pasajeros, quiere decir que el IPK sube. Entonces tengo más ingresos para distribuir entre los socios de la empresa. Y lo voy a repetir, los socios de la empresa, adivine quiénes son. Ustedes, no hay un tercero. Por eso es tan importante el IPK. Entonces, cuando me hablaba de eso, es decir, a mí siempre me gusta hablar del componente tecnológico. ¿Cuál es el componente tecnológico? Aquella tecnología que me permite controlar las dos variables fundamentales del negocio. Los kilómetros que recorro y los pasajeros que transporto. Ya sea con contadores, con sistema de recaudo, con lo que fuera. Necesito esas dos variables. Si no, ustedes no tienen control de su negocio. Bueno, pues mil gracias, Claudio. La mala noticia es que se nos acaba el tiempo, pero como decía a otro de los moderadores aquí, la buena noticia es que Claudio va a estar todavía Siempre, por aquí sí. un buen rato y va a estar acompañándonos en lo que queda del Congreso. Entonces, con esto damos por terminada esta mesa. Mil gracias, Claudio, Muchas por gracias. compartirnos tu presentación, tus ideas. Gracias. Mil gracias a ustedes. Muchísimas gracias. Gracias a Claudio Varano por su conferencia Uso de la tecnología en el transporte público. ¿Por qué dudamos? Gracias también, por supuesto, al maestro Mario Nieto, director adjunto de Servicios Operativos de Grupo CISA, por acompañarlo en esta conferencia. Como muestra de agradecimiento, se le entrega su respectivo reconocimiento. Muchas gracias.